Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con la NIF C4. La vez pasada nos quedamos en la C3. ¿Recordamos? ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Qué vimos de la C3? ¿Qué fue lo que vimos? Rotación de las cuentas por cobrar. ¿Qué veíamos de la rotación de las cuentas por cobrar con respecto a la norma? ¿Qué importancia tiene la norma con respecto a lo que... La norma dice que todo debe ir por cuenta por Ok, muy bien. Como bien lo dice la NIF B6, existen componentes, existen rubros y existen tres tipos de las cuentas. Si bien es cierto que la cuenta general es cuentas por cobrar, de las cuentas por cobrar se desprenden que sus componentes de las cuentas por cobrar, y esos componentes de las cuentas por cobrar pues son los clientes, los deudores diversos y los documentos por cobrar. ¿Vamos bien? Bueno, entonces ya basándonos un poquito en la norma de la NIF C3 para ya concluir y terminar, lo que veíamos relevante de la norma es de que, bueno, hay que seguir la normatividad de lo que nos indica con respecto al rubro de las cuentas y al deterioro de las mismas. Si bien es cierto que también remarcábamos y decíamos que el deterioro de las cuentas por cobrar tenía mucho que ver con la incobrabilidad de las mismas. Recordemos que cuando esta incobrabilidad se presentaba, teníamos que reflejarlo en la cuenta de gastos, en el estado de resultados integral. ¿Sí? Eso es lo más importante o relevante también de lo que vimos ese día. Estamos hablando como un resumen general de lo que vimos la vez pasada. ¿Sí? Hoy vamos a ver una norma muy importante que es la NIF C4. Esta norma NIF C4 vamos a tener que hacer una comparativa con la NIF D2. D de dedo 2. ¿Sí? Es una comparativa que vamos a hacer porque la NIF C4 anteriormente tenía información que quitaron y la pusieron en la D2. Ese fue uno de los cambios que tuvo este año la norma, en el 2019. Veamos cuáles son esos cambios. Vamos a hacer al ratito una comparativa de estas dos normas, pues para que quede más clara. ¿Sí? Por favor, van a abrir su NIF, su norma C4, inventarios. Esta norma es muy importante para aquellos que manejan, los contratos que manejan costos. El costeo, lo que es costo de ventas, porque a veces hay confusiones que se manda al costo y que se manda a gasto. ¿Sí o no? Y esas cosas que a veces llegan a suceder son sumamente importantes y relevantes porque nos pegan directamente contra las utilidades. Pérdidas. Finalmente, digo, el costo tiene que ver con la utilidad bruta, utilidad en ventas, y los gastos van directamente en los gastos de operación. Son cosas totalmente distintas, sin embargo, ambas disminuyen una utilidad. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué nos dice la norma con respecto a eso. Vamos a ver lo que dice el objetivo de la NIF C4. Y bien, el objetivo dice que tiene como objetivo establecer las normas de evaluación, presentación y revelación. Si bien es cierto que yo les he comentado que en el objetivo siempre hay que ver que tenga normas de revelación, presentación y evaluación. No todas tienen las tres, pero en el objetivo ustedes lo pueden ver claramente. ¿Ok? Bien, en el asunto importante que trata la norma es el reconocimiento contable de los inventarios, que es el importe que el costo debe reconocer como un activo y diferirse hasta el momento en que se venda. Por lo tanto, la NIF también establece las normas relativas en función a la evaluación de los inventarios. Nosotros tenemos que estar involucrados con la evaluación de los inventarios. ¿En qué sentido? Tenemos que ver cuál es la metodología que hoy en día ocupan las entidades, más que nada para evaluar sus inventarios. Esa evaluación de los inventarios, desde luego, es una nota que se debe de revelar al calce de los mismos. ¿Por qué? Pues porque realmente no sabemos cuál es la metodología que ocupó la entidad. Entendamos que si nosotros vamos a ocupar una evaluación de inventarios, debemos de ocuparlo durante todo el ejercicio.
No podemos hacer cortes convencionales en cuanto a la decisión de una evaluación de inventarios. ¿Ok? Bien, aquí lo que nosotros vamos a ver también relevante precisamente es que vamos a ver que desapareció el método WEBS. ¿Sí? ¿Por qué se desapareció WEBS? Bueno, pues porque para la homologación que hay entre la norma internacional con la norma mexicana, para las entidades extranjeras no es tan relevante e importante la utilización del WEBS. Eso es lo que dice el IASB. Entendamos que cuando el IASB te menciona esto y lo quita, cuando hay muchísimas empresas que lo tienen que ocupar, porque si ocupan otra metodología que no sea WEBS, les pega muy fuerte con este método de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que pasa? Cuando quitan el WEBS en la norma internacional, pues también lo quitan en la norma mexicana. En ese mismo año fue que se dio el cambio. Cuando se hace una transición de algún cambio, alguna situación que ellos quieran quitar, pues entra en una ocultación. Entendamos que cuando entra a revisión, durante esa revisión ya se sabe qué va a pasar el siguiente año, porque ya está en periodo de revisión, de aprobación, de que entre en vigencia. Cuando entra en vigencia, por lógico, la norma mexicana, el CINIP, ya está enterado. Y para empatar y homologar la información, la quita. Si no, no podría ser comparado los estados financieros. ¿Estamos de acuerdo? No es que seamos tal cual una copia, aunque sí lo somos. Pero entendamos también que tratamos de romper barreras contables y financieras. Estamos hablando de la comunicación financiera contable que se establece mediante las normas de información financiera. Entonces, para romper esas barreras, pues lógico, tenemos nosotros que adoptar la norma internacional, pero como la nuestra. En norma internacional de inventarios es la NIC 2, ¿sí? NIC 2 es la norma internacional de inventarios. Al ratito me gustaría que la revisaran y vieran si ven algún cambio entre las dos. Bien, el alcance de esta NIF nos menciona que son aplicables a todas las entidades que tienen estados financieros establecidos en la NIF A3, necesidades de los usuarios, entidades lucrativas y no lucrativas. Dentro de la definición de términos y para entender un poco más esta norma, la norma nos menciona algunos términos importantes como es la palabra adquisición. ¿Qué es una adquisición? Se incorpora la compra, construcción, producción, fabricación y todo aquello que ustedes puedan tener como nuevo en la entidad, no importando si se trata de una empresa de servicio, distribuidora o cualquiera que se parezca a una fábrica. Simple y sencillamente adquisición se enfoca a todas las actividades que tiene una entidad. Si bien es cierto que también existen los bienes genéricos, los commodities, que entendamos que los commodities, ¿en dónde están? En un mercado de derivados. Este mercado de derivados tiene que ver con los contratos de cobertura, ¿sí? ¿Qué pasa aquí con la norma y con respecto a los commodities? Pues porque son activos no financieros. ¿Cuáles son los activos no financieros que nos mencionan? El frijol, el maíz, el café, el oro, el petróleo. ¿Sí queda claro? Esos son los commodities que en un momento dado se protegen ante situaciones o circunstancias pues que nosotros no esperamos, pero sin embargo, mediante estos contratos nosotros podemos cubrir un precio. Si bien es cierto que si nosotros cubrimos un precio, podemos de alguna u otra manera competir en precio con otras empresas de la misma producción. Entonces, el que nosotros estemos firmando un contrato de cobertura es sumamente importante. Hablando de un mercado de derivados. ¿Tienen dudas con lo que es un bien genérico commodity? ¿Alguna pregunta, alguna duda con esto? ¿No? Bien. También es muy importante identificar qué nos dice el costo de adquisición. El costo de adquisición es uno de los términos que nosotros vamos a ocupar mucho en la norma C4. Entendamos como costo de adquisición que es un importe pagado de efectivo equivalentes de efectivo.
Si bien recordamos, hemos visto mucho la cuenta de efectivo y equivalentes, quiere decir que este costo de adquisición puede ser pagado en dinero o en otra cosa, puede ser en alguna especie, ¿sí? Y nos menciona que esto tiene que ver con el pago de un bien o un servicio en el momento que éste se adquiera. Si tienen algún concepto diferente o que quieran agregar alguna cuestión relacionada al costo de adquisición, pueden hacerlo, ¿eh? Si ustedes han tenido alguna experiencia con el C4, que yo creo que sí, es momento que también lo mencionen, lo compartan, porque esta norma es muy importante, muy interesante para todos. De hecho, es una norma que no íbamos a ver, pero decidí que sí porque creo yo que en todas las entidades se manejan inventarios. Y no necesariamente porque se dediquen a la fabricación, ¿sí? Cualquier tipo de entidad maneja inventarios. Otro de los puntos importantes que también maneja la norma son los costos de distribución. Y dentro de los costos, bueno, aquí vamos a hablar primero de los de disposición, pero también vamos a ver los de distribución, ¿eh? Estos costos de disposición nos menciona que son aquellos costos directos que se derivan de la venta o un intercambio de un bien. ¿Qué significa? Sin considerar los costos de financiamiento. Cuando tú haces un intercambio de un bien por otro, solamente aquí compite o tiene que ver el precio sin manejar los intereses que tenga ese bien. Se van a otro rubro, al RIF, por ejemplo. Aquí solamente estamos hablando del intercambio de bienes, pero en su totalidad estamos hablando del importe neto sin intereses. ¿Sí estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Porque ya cuando metes los intereses estamos hablando de un importe diferente, pero acordémonos que una cosa es la contabilización del importe del bien y otra cosa es la contabilización de los impuestos o de los intereses que traiga consigo ese bien. Se tiene que ver forzosamente por separado, ¿ok? También hay un punto importante que son los costos de oportunidad. ¿Quién me dice que es un costo de oportunidad? Eso lo hemos manejado mucho comúnmente en nuestras empresas. ¿Qué viene siendo un costo de oportunidad? Aquí en la norma se menciona. A lo mejor no dice como tal en el glosario de las palabras, pero sí es importante conocerlo. ¿Quién me quiere mencionar qué es un costo de oportunidad? Es lo que sacrifico para adquirir un bien o una cosa, obtener un objetivo, es lo que sacrifico. ¿Y qué importancia tiene el sacrificar eso, el tener una oportunidad de adquirir un bien y dejar de adquirir otro? ¿Qué importancia tiene hacer esto para la empresa? Eso es cierto, o sea, está muy bien la respuesta, pero hablándolo ya prácticamente en un ejemplo específico. En el caso del inventario podría ser, bueno, si manejo un cierto producto, probablemente me convenga dejar de hacerlo, de fabricarlo para hacer uno con unas características distintas, ¿no? Muy bien, y a lo mejor te resulta mejor. Y ese es un costo de oportunidad. Pensemos que le llamamos de oportunidad porque el cambio que vamos a hacer nos convino, ¿eh? Si no, no lo vamos a hacer. Muy bien. Aquí nos menciona también el costo de terminación, que es el costo que en ocasiones es necesario incurrir en un producto o servicio. Pues a veces hay algunos costos de perfección que nosotros tenemos que considerar dentro de un precio final y esto le llamamos costo de terminación de algún artículo. También está el costo de ventas. ¿Quién no conoce el costo de ventas? ¿Cómo se determina el costo de ventas? La determinación. A ver, vamos a traer el micrófono, por favor. ¿Alguien me lo podrá prestar? Sí, me lo pasas. Gracias. Inventario inicial más compras menos inventario final igual a costo de ventas. Muy bien, y entonces cuando hablamos del inventario inicial más las compras netas menos el inventario final, eso nos da el costo de ventas. Gracias. Bien, se dice fácil inventario inicial, pero hay veces que en la contabilidad hemos metido goles como